sea, yo lo pienso, mira, hace poco hablamos con Rosalía. Yo a Rosalía la conocí en casa de Alejandro Sanz. Una vez estábamos tomando una paella una tarde y entonces él dijo, va a venir una chica que me han llamado de la agencia de representación o de la discográfica, que a lo mejor la firman y tal, y no sé qué, que va a venir a cantar, a ver qué nos parece, y no sé qué, a ver qué le parece a él. ¿Hicisteis un casting allí? Sí, sí, a ver qué le parecía a él. Entonces yo estaba ahí con un amigo y tal, estábamos de invitados. Entonces apareció una chica redondita, preciosa, ahí la Rosalía y tal, hablando muy suave y tal. Que tendría entonces, 16, 17 años. Sí, porque 17 por ahí, sí, ahora. sí. Y entonces dijo, no, pues nada, tal, no sé qué, habla así como habla ella, tan maravillosa y tal. Y dijo, sí, bueno, si queréis os canto algo y tal. Le prestaron una guitarra y entonces cantó, ¿qué canto? ¿Qué queréis? No sé cuántos. Venga, acabó cantando Aleluya de Leonard Cohen. Esta canción tan bonita. Increíble. Increíble, una voz. Tú fuiste consciente de antes lo que estabas allí. Total, y entonces le dije, oye, pero tía, ¿tú no quieres dedicarte en serio a esto? Porque yo, no sabía muy bien si era un aficionado. Me dijo, sí, en eso estoy. Hombre, si está en casa de Alejandro Sanz cantando David, no creo ya, que bueno, sea. pero es una auténtica don nadie. Es decir, esto puede pasar 250 veces al año, ¿eh? Y entonces, no, yo le dije eso y tal. Y entonces, corte, esta cosa como en una película, corte. 4 años después, unos Goya que presentaba Andreu Buenafuente y me dice, oye, quiero que presentes uno de los premios. Y entonces estoy en el backstage esperando a salir y veo a unas chicas con unos monos, vestidas con unos monos y tal, no sé qué, y entre medias Rosalía, que iba a hacer una actuación inmediatamente después de que saliera yo, y estaban como en fila detrás de mí. Y entonces yo la veo y me escondo, porque digo, Dios, Rosalía, esta es... Claro, porque yo ya la había visto triunfar. Sí. Y entonces yo pensé, es la chica esta y tal, y digo, no, qué vergüenza. Yo le dije si se quería dedicar en serio a esto y tal. Como un poco mis hijos se burlaban de mí, pero papá, tú eres tonto y tal. Y entonces de pronto ella me vio y vino, David. ¿Y te reconoció? Claro, se acordaba perfectamente. Entonces, David, ¿te acuerdas que nos conocimos? Y yo, claro. Y le digo yo, ¿no sabes lo que he presumido de que te conocía cuando aún no eras nadie, ¿no? Y entonces digo, pero claro, hice un poco el ridículo allí diciéndote, oye, ¿te quieres dedicar? Es como si tú le dices a Frank Sinatra, oye, ¿no has pensado en dedicarte en serio a esto? Frank Sinatra dirá. Y me dijo, no, al revés, fue muy bonito, me gustó mucho que me dijeras eso y tal, y te lo agradezco mucho porque además tal, me lo pasé muy bien y tal. Digo, es que tal, oye, qué bien, cuánto me alegro de lo bien que te va. Y salió y cantó en aquella gala en donde cantó lo de si me das a elegir, sí. tal, que a muchísima gente le encantó, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pienso yo de ella a menudo? Cuando veo el éxito que tiene, digo, será feliz, conseguirá no perder a la niña aspirante, a la chica que quiere dedicarse a una cosa, pero no sabe el abismo que es triunfar en esa cosa, porque nadie se lo puede imaginar. Entonces, lo que yo quiero siempre es decir, ostras, hay que preservar esa ilusión de los 15 o los 14 años, porque si pierdes eso, si en algún momento o lo profesionalizas demasiado o te lo aplastan, te lo desgarran y te conviertes en una máquina, es muy triste la vida. Entonces, ¿cómo preservar eso? Guárdate del éxito, ¿no? Guárdate del éxito brutal. O sea, es decir, es tan amenazante como el fracaso, ¿no?